Hola, profe. Mi compañera Adriana Gómez y yo, María José Camargo, queremos hablar sobre los factores socioculturales que influyen en la situación de la salud. Queremos iniciar diciendo que la salud no depende del cuerpo ni de la asistencia médica, sino de cómo influye en la cultura, en la educación y en el entorno. Si hablamos de los determinantes, podemos decir que es ya sea donde nacemos, donde crecemos, donde vivimos o donde trabajamos. Por ejemplo, si estamos viviendo rodeados de aguas negras o de botaderos de basura, entonces acá pueden contener muchos agentes que pueden ser determinantes para nuestra salud y nuestro bienestar. Si hablamos de los orígenes y la evolución de la enfermedad, cuando hablamos de origen nos referimos a la causa, al agente o a ese transmisor del virus o de la enfermedad como tal. Bueno, en la evolución tiene varias etapas, comenzando por el periodo prepatogénico, que es donde la persona aún está sana, pero ya ha entrado en contacto con el huésped o el virus, como podamos decir. Luego está el periodo prepatogénico, que es cuando se produce la aparición de la enfermedad. Esta a su vez tiene varias fases, que es la fase de incubación, que es donde el virus ha entrado en el cuerpo, pero la persona aún no siente síntomas. La fase prodrómica, que es donde aparecen los primeros síntomas inespecíficos, pero ya se sienten algunos malestares leves, ya sea dolores musculares, fiebre o malestar general. La etapa aguda o manifestación es el punto máximo de la enfermedad y es donde ya se puede tener una idea de cuál puede ser la afección. La etapa de declinación o convalecencia es donde el cuerpo va ganando la batalla, el malestar empieza a disminuir y el virus empieza a debilitarse, pero aún así no se deben detener los tratamientos para llegar a la última etapa, que es la etapa de recuperación, que es donde el paciente ya está totalmente recuperado. Ahora paso a mi compañera Adriana. La evolución comienza desde la exposición a diferentes factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores que podemos tener? Los biológicos, los ambientales, los conductuales, culturales y fisiológicos. Dentro de los biológicos podemos encontrar las enfermedades genéticas, aquellas hereditarias, en fin. Entre los ambientales, pues podemos encontrar pues diferentes virus que encontramos en el ambiente, el agua contaminada, los alimentos que, por ejemplo, ya están vencidos si no nos fijamos. Los conductuales, dentro de los factores conductuales podemos encontrar los malos hábitos, el consumo de alcohol, el consumo del cigarrillo, entre otras. Los culturales, dentro de los factores culturales podemos encontrar aquellas creencias, muchas veces personas que no obtuvieron la suficiente educación para saber qué deben hacer, cómo deben actuar para cuidar de la salud. Entre los factores fisiológicos encontramos aquellas enfermedades cardíacas, las enfermedades como la diabetes, enfermedades digestivas, hormonales. En, en las metas del milenio está conformado por 8 objetivos implementados por la Organización de las Naciones Unidas, donde los países adinerados proporcionan ayuda a los menos adinerados a combatir el hambre y la pobreza. Los objetivos del desarrollo sostenible se compone por 17 objetivos, los cuales se encuentran previstos para 2030 con el propósito de tener un futuro mejor y justo. Entre algunos podemos encontrar el fin de la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, acción por el clima y entre otras.
Por otra parte, podemos decir que a través de la historia la humanidad ha cambiado la forma de pensar y de ver cómo es la enfermedad. Anteriormente, la humanidad pensaba que era un castigo divino, pero ahora pues ya sabemos que la enfermedad es por causa de estos factores y pues de virus, bacterias que se encuentran en todo el entorno. Entonces, respecto a esto debemos concluir y debemos saber y ser conscientes que la enfermedad o nuestra salud más bien no solo depende de los hospitales, no solo depende de los médicos, sino de cada uno de nosotros y que debemos tener en cuenta y cuidarnos de todos estos factores. Gracias.